clase del día de hoy vamos a hablar sobre las características del sonido y de su aplicación. Por ejemplo, cómo nosotros podemos producir algún sonido. Este niño está produciendo un sonido, ¿verdad? Bueno, para que él hable más fuerte, está utilizando un aparato. Este aparato es un megáfono. También cuando nosotros silbamos, estamos produciendo un sonido. Nosotros emitimos sonidos para diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este niño probablemente le está diciendo a los compañeritos: atención, atención, la hora del recreo se ha terminado, todos a clase. Quizás esta niña está muy contenta y está silbando la canción que más le gusta. Bueno, así como ellos se comunican con los sonidos, este niño también lo hace. Por ejemplo, él llora quizás porque quiera un biberón, o quiere un chupón, o quiere algún juguete. O quizás el niño no quiere estar mojadito. Quizás él ya se hizo pis y quiere que su mamá lo cambie. Por esa razón el niño está llorando. Y como les digo, nosotros emitimos diferentes sonidos para comunicarnos. Los sonidos no solamente es hablar y hablar, ¿verdad? Por ejemplo, si tú escuchas el timbre de la escuela, es por la mañana y escuchas el timbre, ¿qué quiere decir? Bueno, que ya vamos a entrar a la escuela. O cuando es media mañana, por ahí de las 11 de la mañana, también suena el timbre. Tú dices: ah, ya tocó el timbre, quiere decir que ya va a empezar el recreo. Sales al recreo y cuando vuelve a sonar, quiere decir que ya tenemos que entrar a nuestra escuelita, ¿verdad? A nuestro salón. Ahora vamos a revisar la siguiente imagen. Aquí en esta imagen tenemos a estas bocinas. En nuestra ciudad tenemos alarmas. El municipio está poniendo las alarmas en ciertos puntos de nuestra ciudad. Y cuando hay, por ejemplo, lluvias severas, las alarmas empiezan a sonar. Empieza un sonido como este. Y después nosotros ponemos atención para ver qué es lo que nos están anunciando. Termina el sonido y empiezan a hablar. Atención, atención. Se esperan lluvias severas. Por favor, no salga de su casa. Quédese resguardado. Por favor, no salga. Ese es el anuncio que nos dan por estas alarmas. Siempre que hay, por ejemplo, amenaza de tornado, también empiezan a sonar estas alarmas. En estos últimos días recibimos una severa tormenta invernal. Nos cayó demasiada nieve. Bueno, también empezaron a sonar las alarmas y nos anunciaron: por favor, no salga de casa. Se esperan tormentas invernales severas. Resguárdese en casa. En caso de que no tenga dónde quedarse, llame al 911. Y así es como el gobierno nos avisa cuando hay alguna situación de riesgo. Ellos utilizan las sirenas. También tenemos otro tipo de sonidos, ¿verdad? A nosotros nos gusta mucho la música. Por esa razón ponemos la grabadora, el radio, el tocadiscos o los celulares. Nosotros también ponemos la música porque estamos contentos o porque es nuestro cumpleaños y ponemos alguna música infantil, o cuando hacemos una carnita asada. Pero recordemos que no debemos de molestar a nuestros vecinos subiéndole demasiado a nuestra música. Recuerden que la música a un alto volumen también contamina. Bueno, así como nosotros utilizamos el sonido para comunicarnos, también lo utilizan los animalitos. Aquí tenemos a este murciélago. Mira, este murciélago empieza a emitir un sonido. Él emite el sonido y cuando el sonido choca, por ejemplo, con una polilla, imagínate que este animalito come polillas, ¿verdad? Las polillas son animales pequeños. Bueno, el sonido va viajando por el aire y cuando se encuentra con alguna polilla, el sonido se regresa. Si tú te fijas, en color azul es cuando él emite el sonido y rebota con el color rojo. De esta forma es como el sonido llega también a sus orejitas. Ahora chéquense esta otra imagen. ¿Ustedes sabían que los científicos han enviado el sonido de la ballena? Ellos mandaron al espacio el sonido de la ballena para ver si alguna civilización extraterrestre escucha el sonido. O también los que viven en el campo. En el campo todos los días por la mañana escuchamos kikiriki.
Es porque ya se despertó el gallito. Y el gallito es nuestro despertador en el campo. Nuestras mamitas nos dicen: ándale, hijito, ya cantó el gallo, ya párate para que te vayas a la escuela. También podemos escuchar, por ejemplo, el aullido de un lobo, ¿verdad? Si vamos al campo, podemos escuchar ¡au! Si te fijas, es un lobo que en la noche está llamando a su manada. O quizás el lobo les está avisando a los demás que ya encontró comida. También en la naturaleza podemos encontrar sonidos como en las olas del mar. Cuando el agua golpea las orillas, también se escucha algún sonido. En ocasiones, el sonido puede ser demasiado fuerte. Quizás algunos niños ya sepan de qué se trata la siguiente ilustración. Miren, esta es el Arca de la Alianza. Y aquí tenemos al pueblo hebreo que está tocando las trompetas. Miren, ellos están tocando las trompetas, ¿verdad? Bueno, las están tocando y el sonido fue tan fuerte que pudieron derribar estas murallas. Estas son las murallas de una ciudad que se llamaba Jericó. Bueno, ellos empezaron a tocar los cuernos y las trompetas durante 6 días. Y al 6º día de estar tocando las trompetas, estas murallas se cayeron por el sonido de las trompetas y por los gritos que estas personas daban. Aquí nos están preguntando: ¿cómo podemos generar un sonido? Bueno, lo podemos hacer con diferentes partes de nuestro cuerpo o también con algún instrumento musical. Ya mencionamos que lo podemos hacer con diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestra boquita cuando gritamos o cuando hablamos, con las manos cuando aplaudimos, o con los dedos de las manos cuando los empezamos a chasquear. Y con los instrumentos musicales también podemos producir algún sonido. Recordemos que hay instrumentos musicales de viento como este que tenemos aquí. También hay instrumentos musicales de cuerdas como las guitarras. Ahora nos preguntan: ¿cuáles son las características del sonido? Bueno, sus características son intensidad. ¿A qué se refiere con la intensidad? Bueno, que puede ser con un volumen alto o con un volumen bajo. También tiene el tono. ¿A qué se refiere con el tono? De que puede ser sonido agudo o un sonido grave. El timbre se refiere al sonido particular que hace cada persona o cada instrumento musical. Recordemos que no todos los instrumentos musicales suenan igual. Cada uno tiene un timbre diferente. Y también tenemos la duración. Ahora vamos a ver a qué se refiere con la duración. Bueno, todos los sonidos son diferentes, ¿verdad? Imagínate el aullido de este lobo. El aullido dura mucho porque el lobo le hace ¡au! Si te fijas, dura demasiado el sonido que él emite, a diferencia del sonido que emite, por ejemplo, un pollito, porque el pollito nada más hace pío, pío, pío. La duración de ese sonido es muy corto. A continuación, vamos a hacer lo siguiente para producir un tipo de sonido. Para eso necesitamos reglas de 30 centímetros, que sean 2 de madera, 2 de metal, 2 reglas de plástico, cinta adhesiva, un popote largo y tijeras. Primero vamos a poner las reglas de madera. Mira, esta es una mesita, ¿verdad? Imagínate que esta es la orillita de una mesa. Bueno, primero vamos a poner una regla de madera. La primera regla va a sobresalir solamente 18 centímetros. Vas a poner enseguida otra regla a una distancia aproximada de 5 centímetros. La siguiente regla, que es esta, la vas a poner de la orilla hacia adelante 26 centímetros. Así como pusiste las de madera, también vas a poner las de metal. La primera sobresale 18 centímetros, la segunda 26 centímetros. Por último, vas a poner las reglas de plástico. Recuerda que va a sobresalir 18 centímetros y la más larga va a sobresalir 26 centímetros. Vamos a ver cómo suena la regla a los 18 centímetros. Ahora la vamos a mover para que esté a 26 centímetros. ¿Se fijan que el sonido es diferente? Bueno, ahora van a agarrar las de metal y también van a hacer el sonido. ¿Se fijaron que hace menos sonido? Ahora vamos a ponerla más larga. Si se fijan,
se escucha casi igual que la de madera. Ahora vamos con la de plástico. Si se fijan, la de plástico hace más sonido, ¿verdad? Ahora la vamos a poner más larga. Como se pudieron dar cuenta, estas de plástico hacen un sonido mayor. Ahora vamos a trabajar con el popote. Aquí ya tenemos nuestro popote, ¿verdad? Lo vas a empezar a hacer chatito de aquí, más o menos de unos 5 centímetros a la orilla. Lo empiezas a hacer chatito. Tomas las tijeras y vas a hacer un corte como una V. ¿Para qué es este corte? Bueno, es para hacerle una boquilla. Vas a tomar el popote y vas a empezar a soplar por este lado. Mira, después los vas a ir cortando para que te quede más cortito. Si te fijas, es casi igual que un lápiz con una punta, ¿verdad? Bueno, le vas a ir cortando y cada vez que le cortes vas a emitir un sonido. Primero vamos con este que está más largo para ver cómo suena ese popote. Ese fue el popote largo. Ahora vamos con el popote que está un poquito más cortito. ¿Se fijaron que suena diferente? Bueno, ahora vamos a tomar este popote que está un poquito más corto. Ahora vamos con el último popote. Como ustedes pudieron observar, conforme ustedes le van haciendo cortes a su popote, va a sonar un poquito diferente. Ya que tienen estos popotes, ustedes pueden hacer otros sonidos que más les agrade. Por ejemplo, empiecen a soplar por aquí y por este otro extremo, pongan las manos, la ponen y la quitan, la ponen y la quitan, para que empiecen a jugar con diferentes sonidos. Se fijaron que conforme ustedes tapan este otro extremo se escucha diferente, ¿verdad? Pónganse a jugar con estos popotes y emitan diferentes sonidos y vean si sus amiguitos también los pueden hacer. Recuerden que esto es para que ustedes jueguen, para que se den cuenta cómo pueden emitir diferentes tipos de sonidos. ¿Qué se produce al hacer vibrar las reglas y soplar por el popote? Se producen diferentes sonidos, los cuales dependen de la posición de los objetos. Recuerden que cuando la regla está más cortita, emite un sonido, y cuando está más larga, emite un sonido diferente, al igual que los popotes. No van a emitir exactamente un sonido igual, ¿verdad? Emiten sonidos un poco diferentes. ¿Por qué? Porque tienen longitudes diferentes. Por esa razón, los sonidos también son diferentes. ¿Qué diferencias perciben al vibrar las reglas cortas y las largas? Bueno, las reglas cortas producen sonidos secos. En cambio, las reglas que están más largas producen un sonido con mayor duración. ¿Cómo influye el material del que están hechas las reglas? Bueno, como pudieron observar, las reglas duras producen menor sonido. Las reglas flexibles producen mejor sonido. ¿Por qué las reglas flexibles producen mejor sonido? Bueno, porque se pueden mover más. Cuando tú la haces hacia abajo, esta regla empieza a hacer la duración del sonido es más larga, a comparación de, por ejemplo, cuando están cortas y son de un material duro. Nada más las haces para abajo y solo hacen tom, tom, tom. Rápido termina el sonido. Este sonido es grave. Este otro sonido sería agudo porque dura más y el sonido es más chillón. ¿Qué diferencias notan al reducir la longitud del popote y soplar? Nosotros notamos que cambia el sonido. Entre más corto es el popote, su sonido es más fuerte. Eso es lo que yo pude notar en mis popotes. Ustedes hagan sus propias anotaciones. Ahora vamos a revisar esta imagen.
Mira, este niño trae este triángulo, lo empieza a tocar y este lo empieza a escuchar, ¿verdad? ¿Cómo llega el sonido desde el triángulo hasta los oídos de este otro niño? Bueno, el sonido empieza a viajar por el aire, por el medio ambiente empieza a viajar el sonido. De esta forma es como nosotros percibimos los diferentes sonidos de la naturaleza. Algunas personas dicen, oye, ¿y solamente por el aire empieza a viajar el sonido? Pues no, miren lo que dice aquí. El sonido no solo viaja por el aire, el sonido también viaja por el medio líquido, o sea, por el agua. En esta imagen podemos ver cómo el barco empieza a emitir un sonido hacia abajo, ¿verdad? Y también podemos observar que en color rojo ese sonido empieza a rebotar. O por ejemplo, si tú estás en una alberca, toma 2 piedritas, sumérgete y empiézalas a golpear. Si te das cuenta, debajo del agua también se escucha el sonido. O quizás en alguna ocasión tus papás te han llevado al río. Bueno, cuando tú te sumerges en el agua, empiezas a escuchar cómo todo se está moviendo, tanto las piedritas como las ramas. En esta otra imagen es igual a la que tenemos aquí arriba. El sonido viaja por un medio gaseoso. Recordemos que el aire es un gas, por eso decimos que viaja por un medio gaseoso. ¿Recuerdan los 3 estados líquidos de la materia, que es líquido, que es el agua, gaseoso, que es el gas o el aire, y por último teníamos el sólido, ¿verdad? Bueno, por los objetos sólidos también puede viajar el sonido. Por ejemplo, cuando tú tocas una puerta. ¿Te fijas cómo tú tocas algo que está sólido? Lo empiezas a tocar y el sonido empieza a viajar. ¿Recuerdas también, por ejemplo, cuando hiciste los botecitos? Cuando tomas 2 botes y le pones un hilo. Un niño se va al aula A, el otro niño se va a ir al aula B. Empiezan a hablar por el lado hueco y el sonido empieza a viajar por aquí, por el hilo. Por los hilos o los alambres también puede viajar el sonido. Aquí nuevamente nos están preguntando, ¿cuáles son las características del sonido? Recuerdan que ya las mencionamos, que son intensidad, tono, timbre y duración. Recordemos que en ocasiones el sonido es molesto. Chequen lo que hicieron algunos científicos. Se llevaron a la sala número 1 esta plantita. A la sala número 2 se llevaron otra plantita que estaba igual. Las 2 plantas estaban así, igual de bonitas. Bueno, en la sala número 1 a esta plantita le pusieron música clásica. Encendieron el radio y se empezó a escuchar la música clásica. En la sala número 2 pusieron también un radio, pero en lugar de ponerle música clásica, en esta sala pusieron rock pesado. Al tercer día se dieron cuenta que la plantita donde estaba la música del rock pesado, la plantita se empezó a marchitar. A las plantas también les gusta la música, pero la música pesada no les gusta. Después de que hicieron este experimento, trajeron otras plantitas diferentes. ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó exactamente lo mismo. La planta que estaba en la sala número 1 con la música clásica seguía igual de bonita. En cambio, la que pusieron en la sala número 2 con el rock pesado, esa otra plantita también se marchitó. Para concluir el experimento, ellos tomaron la primera planta que tenían en la sala número 1 y la cambiaron a la sala número 2. A esta plantita le pusieron el rock pesado. ¿Y qué creen que pasó? Pues que la planta se marchitó. Las plantas también son seres vivos. A las plantas también les hace mal el ruido pesado. A continuación, vamos a hacer otro objeto para producir sonido. En esta ocasión necesitamos una tabla de 30 por 20 centímetros. También necesitamos unos clavitos. Los clavos se van a poner a una distancia de 5 centímetros. De la orilla hacia adentro vas a contar 5 centímetros y pones el primer clavo. Marcas otros 5 centímetros y pones el segundo clavo. 5 centímetros el tercer clavo. 5 centímetros
pones el cuarto clavo. Marcas 5 centímetros más y pones el último clavo. Aquí, como puedes darte cuenta, son los 30 centímetros. Mira, aquí tienes 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí ya completaste los 30 centímetros. Después de que pones la primera hilera de clavos, vas a poner otra hilera enfrente. Pero esto lo vas a hacer diferente. Tienes el primer clavo. Vas a marcar hacia el frente aquí 5 centímetros y pones 1. Para este otro vas a marcar 7 centímetros y vas a poner el siguiente clavo. Para el siguiente, que es el tercero, vas a marcar 10 centímetros y pones el clavo enfrente. Para el cuarto clavo vas a marcar 12 centímetros hacia el frente y vas a poner el clavito. Para la última hilera, que es la quinta, vas a marcar 15 centímetros y vas a poner tu clavito. Te tiene que quedar algo así como lo que está en esta ilustración. Enseguida vas a tomar una liga y la vas a poner de clavo a clavo en el de 5 centímetros. Después agarras un cordel y lo pones aquí. Enseguida una liga. En el siguiente un cordel y en el último una liga. Para que tengas liga, cordel y liga. Después los vas a agarrar y los vas a jalar hacia arriba para que produzca un sonido. Primero lo haces así: liga, cordel, liga. Y vas a hacer las anotaciones del sonido que emiten. Después puedes agarrar la liga y el cordel, los dos juntos, así como aquí. Los vas a jalar para que veas cómo es el sonido. Recuerda que esto se trata de jugar. Si quieres puedes poner puras ligas primero. Primero pones puras ligas y empiezas a jalar para ver cómo se escucha. Enseguida puedes quitar todas las ligas y puedes poner puros cordeles. Y haces lo mismo para que de esta forma tú hagas las anotaciones de los sonidos que estás escuchando. También puedes poner en la misma hilera una liga y un cordel, una liga y un cordel, una liga y un cordel. Así lo haces en todos. Recuerden que ustedes tienen que hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. No hagan solamente lo que les piden en el libro. El chiste es de que ustedes empiecen a jugar para que vean los diferentes sonidos que pueden producirse. Para la experiencia número 2 vas a necesitar unos batelenguas. Esto lo vas a hacer igual como hiciste el de las reglas. Cada batelenguas lo vas a poner a una distancia diferente. Recuerda que en este extremo lo haces hacia abajo para producir el sonido. Lo mismo vas a hacer con todos los batelenguas. Después de que termines vas a hacer todas tus anotaciones. Aquí nos mencionan que vamos a poner cinta adhesiva, ¿verdad? Pero recuerda que la cinta adhesiva no es tan fuerte. De preferencia que un niño esté sujetando el primer batelenguas y tú lo vas a hacer hacia abajo. Después, el niño que esté contigo, que te ayude a oprimir para que no se les vaya a caer. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Qué diferencias aprecian entre el sonido que produce la vibración de las ligas y el de los cordeles? Bueno, que el de las ligas tiene mayor sonido y el tono dura un poquito más. Cuando tú jalabas alguna liga, se escuchaba así. Cuando tú jalas un cordel, solamente se escucha así de duro. Como que la liga se escucha y el del cordel solamente tom, tom, tom. ¿Qué diferencias notan entre los sonidos que producen al vibrar los batelenguas que sobresalen a diferentes distancias? Empezamos a notar que a mayor distancia tiene mejor sonido. Además, tiene más vibración, tiene mayor intensidad y mayor duración. A continuación, vamos a repasar las características del sonido. ¿Recuerdan que una de las características es el tono? Miren lo que dice Ian. Nosotros los niños y las niñas tenemos un tono de voz agudo. La frecuencia es de 220 Hz. Ahora chequen lo que dice su abuelito, el señor Salito. Él dice: el tono de mi voz es grave. La frecuencia es de 106 Hz. Ahora revisen cuál es la diferencia entre la voz del niño y la voz del adulto. Bueno, que la voz del niño tiene un tono agudo y la frecuencia es de 220. Si se fijan, la del adulto, la frecuencia del adulto solamente es de 106. Los niños tienen mayor frecuencia en el tono de su voz. Los adultos
tienen una frecuencia menor y el tono de la voz de un adulto es grave. Ahora vamos a observar esta ilustración. Miren, aquí tenemos una copa, ¿verdad? Pero esa copa está rota. ¿Cómo creen que se rompió esta copa? Bueno, miren, Jaime Bendera empezó a cantar. Él sostuvo una nota musical de 105 decibeles y 556 Hz. Cuando él empezó a cantar, esta copa se empezó a quebrar. En la actualidad, algunas personas que cantan ópera se reúnen para ver quién puede hacer lo mismo que Jaime Bendera. Vamos a revisar otra característica del sonido. ¿Recuerdan que otra característica es la intensidad? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la intensidad se refiere al volumen. Por ejemplo, aquí tenemos esta bocina que tiene todo el volumen. La intensidad de este volumen es alto. Pero recuerden que no es bueno subirle todo el volumen a la música, porque eso daña a nuestros oídos. La música alta nos puede dejar sordos, y si la música es por periodos prolongados, podemos tener alguna lesión en nuestras orejitas. Aquí tenemos estas otras bocinas. La intensidad es con un volumen bajo. Aquí, como pueden apreciar, está la imagen, ¿verdad? Donde las bocinas ni siquiera tienen la mitad del volumen. La intensidad de estas otras bocinas es más agradable a los oídos de las personas. Otra de las características es el tipo de timbre. Recordemos que el tipo de timbre es el sonido particular de un objeto o de una persona. Por ejemplo, es diferente el timbre del violín a la guitarra. Aquí, como ustedes pueden apreciar, los dos son instrumentos musicales de cuerdas, sí, pero no producen el mismo sonido. Cada uno tiene un timbre de sonido diferente. Esto se debe a diferentes características. Por ejemplo, la forma del violín es un poco diferente a la forma de la guitarra. Además, la guitarra aquí tiene un hueco, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes empiezan a tocar la guitarra, mucho de ese sonido se viene a este hueco. Aquí en el violín, todo el sonido se empieza a esparcir por el medio. Por esa razón, tenemos diferentes timbres de sonidos. En este caso tenemos a este violín. El sonido es agudo. Recordemos que los sonidos agudos tienen una frecuencia alta. Aquí tenemos, por ejemplo, a una tuba. El sonido de esta tuba es un sonido grave y la frecuencia es baja. Algunos niños dicen: oye, pero yo no sé cómo suena un violín. Les vamos a poner el sonido del violín para los niños que no lo conocen. Ahora vamos a ver cómo suena una tuba. El primer sonido que escucharon es el que emite el violín. El segundo sonido es el de la tuba. Recuerden que ustedes van a llevar diferentes instrumentos musicales a su salón. Bueno, los van a empezar a clasificar y van a decir: este tiene un sonido agudo, este tiene un grave. Por ejemplo, si llevaron la flauta, el violín, la guitarra, la trompeta o el arpa, esos emiten sonidos agudos. En caso de que llevaran tubas, cornos, saxofón, tambores o el bajo, esos instrumentos musicales emiten un sonido grave. Recuerden que el sonido agudo son de los instrumentos musicales que son más chillones, y los sonidos graves son los sonidos más secos, los más cortos. Los agudos son más largos, los graves son sonidos más cortos. De los sonidos que ustedes empezaron a hacer con las reglas y del popote, recuerden que tienen menor intensidad y hay otros que tienen mayor intensidad. Por ejemplo, en el caso de las reglas, la intensidad del sonido es bajo. En el caso del popote, su intensidad de volumen es alto. A continuación, vamos a ver a estas personas que están tocando en una orquesta. Aquí, como ustedes pueden apreciar, hay diferentes tipos de instrumentos musicales, como tambores, violines, guitarras, tololoches, flautas, flautines, tubas, en fin, hay una gran variedad de instrumentos musicales. Recordemos que los instrumentos musicales los empezamos a clasificar de acuerdo a sus características. Por ejemplo, tenemos instrumentos de viento. Miren, aquí les estoy poniendo todos estos instrumentos de viento, los cuales funcionan
cuando tú los empiezas a soplar. Si tú empiezas a soplar por aquí, se empieza a escuchar un sonido por el otro extremo. También tenemos instrumentos musicales de cuerdas, como la guitarra, el violín, el arpa, el bandolón. Todos estos que tienen cuerdas se les llama instrumentos de cuerda. A los primeros les tienes que soplar, ¿verdad? Para que emitan un sonido. A los segundos, tú tienes que rasgar estas cuerdas. Tienes que pasar tus deditos por aquí para que estos instrumentos musicales de cuerda emitan un sonido. Tenemos otro grupo que son instrumentos de percusión. Para que estos instrumentos produzcan algún sonido, tú los tienes que golpear, como en el caso de los tambores o en el caso del güiro. Tú agarras este güiro, ¿verdad? Este palito lo empiezas a rasgar por aquí para que se escuche. También tenemos las maracas. Estas no se golpean. Estas solamente se empiezan a agitar. Estas son como las sonajas. También tenemos los panderos. Aquí tienen como un tipo de fichitas, ¿verdad? Que cuando tú las golpeas empiezan a emitir un sonido. Como les digo, hay diferentes tipos de instrumentos musicales de percusiones. También tenemos otro tipo de instrumentos musicales. Estos son los eléctricos, como el teclado o el bajo. Estos instrumentos musicales se tienen que conectar a una fuente de luz para que la intensidad de su sonido sea más fuerte y más bonita. Ahora les voy a platicar un dato muy curioso. Anteriormente se decía que los violines tenían tripas de gato. Bueno, eso no es cierto, es un mito. Se dice que tanto los violines como las guitarras, el arpa y el bandolón tenían tripas de borrego. Antes las cuerdas no eran como las de ahora. Antes eran de tripas de borrego. Ya hablamos de las características del sonido, pero el sonido también se mide, ¿verdad? Bueno, para medir el sonido se usan los decibeles. Chéquense a este señor que está trabajando. Algunos niños dicen, ah, mira, ese señor está trabajando y está escuchando música porque trae unos audífonos. No, el señor no está escuchando música. Lo que pasa que este aparato produce demasiado ruido. Los decibeles que produce son muy altos y son molestos para los oídos. Por eso, el señor está utilizando unos tapones auditivos. Chéquense esta otra imagen. El señor está trabajando. Este niño está en su casa. El señor está en la calle. Pero el sonido llega hasta su casa. Y ese sonido es demasiado molesto. Por eso este niño se está protegiendo sus oídos. A través de los años nosotros hemos escuchado música, ¿verdad? Bueno, antes sus abuelitos se iban a las plazas y se llevaban las grabadoras. Ahí sus abuelitos ponían su música y empezaban a bailar. Después ya no cargaban con la grabadora. Ahora se llevaban este otro aparatito, miren. Este aparatito es un Walkman. Aquí se metía este cassette, mira. Este cassette se metía aquí adentro. Le ponían play y empezaban a escuchar la música. Después este se descontinuó y llegó el Discman. Este otro aparatito jalaba con un disco. Este disco se metía aquí y las personas empezaban a escuchar la música. Después llegó el MP3. Ya no utilizaba ni cassette ni tampoco utilizaba un disco. Este aparato, el MP3, ya tenía una memoria y aquí tú le podías guardar toda la música. En caso de que tú estuvieras en casa, tenías un tocadisco. Ustedes ya no van a conocer este tipo de aparato, pero si van y visitan a su abuelo o a su bisabuelo, díganle, abuelito, a ver, enséñame uno de los discos que tú escuchabas. Y él les va a enseñar este círculo negro que es un disco. Aquí es donde ellos escuchaban su música. Después empezó a llegar el cassette, que el cassette es el que metían en este aparatito, ¿verdad? Bueno, el cassette se utilizaba mucho en las grabadoras. Después este cassette también se descontinuó y llegó el CD. En el CD podías tener tanto música como algunas imágenes. Algunos niños jamás han mirado películas en un CD. Ahora los niños miran las películas en las plataformas. Pero antes las películas las mirábamos aquí en los discos, en los CD. También había unos cassettes más grandes que estos. Este cassette era para escuchar música, pero había unos cassettes más grandes en los cuales nosotros los metíamos a las videocaseteras y mirábamos las películas. Pero todo esto
ya está obsoleto. Todo esto ya no funciona. Bueno, sí funciona, ¿verdad? Pero ya no se usa. Ahora nosotros utilizamos el USB. Ustedes como niños solamente conocen el USB. Y en este aparatito puedes guardar tanto música como películas. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los decibeles. Mira, estos son la cantidad de decibeles que tú puedes escuchar. Esta es la fuente del sonido, o sea, dónde se produce. Y en la tercera columna tenemos el efecto que causan los decibeles. Por ejemplo, 20 decibeles lo podemos escuchar en una zona rural. Por ejemplo, en un ranchito, ¿verdad? En un pueblito. En la noche, en el pueblito no hay ruido. Es tan poquito el ruido que existe que apenas alcanza los 20 decibeles. Esto es ideal para dormir. Los 30 decibeles es en una conversación amable. Por ejemplo, cuando tú estás platicando con tu amiguito, el sonido apenas alcanza los 30 decibeles. Y esto es aceptable para nuestro oído, no es molesto. A los 40 decibeles es una música moderada, cuando tú prendes la radio. Y esto es lo máximo que tú puedes tolerar por la noche. En caso de que le suban de más, ya no vas a poder dormir, como sucede a los 50 decibeles. Los 50 decibeles los podemos escuchar, por ejemplo, en el teatro, en el cine o cuando está lloviendo. Esto es lo más que tú puedes tolerar en el día. Los 60 decibeles es cuando una persona habla demasiado alto. Y cuando una persona habla demasiado alto, tú no te puedes concentrar. Si tú estás haciendo la tarea o estás trabajando, a ti te resulta algo molesto. Te resulta fastidioso porque no te puedes concentrar. Los 80 decibeles son, por ejemplo, cuando hay demasiado tráfico. El motor de todos los carros también produce ruido, ¿verdad? Las llantas, el motor, además la música que ellos traen. Bueno, esos son los 80 decibeles. En caso de que tú te encuentres en la calle, estás platicando con un compañerito, pero no escuchas, porque todo ese ruido es molesto. Los 100 decibeles los produce el ruido de una motocicleta o la bocina del automóvil. Esto ya es perjudicial para el ser humano. Si tú te encuentras a los 100 decibeles, con el tiempo te puedes quedar sordo. Los 120 decibeles se encuentra en la discoteca y es muy perjudicial para las personas. Por esa razón, los DJ siempre traen sus oídos protegidos. ¿Se han fijado que las personas que están en la discoteca siempre traen sus audífonos, verdad? Bueno, es porque ellos también se quieren proteger. Los 130 decibeles son con las herramientas eléctricas como el martillo remachador. Esto es el umbral del dolor. Aquí ya te empiezan a doler los oídos. Lo mismo sucede a los 140 decibeles. El taladro es casi igual que el martillo. Esto te puede lesionar tus oídos. 170 decibeles se escuchan, por ejemplo, con la ametralladora. Si tú te expones a los ruidos de una ametralladora, los oídos se te pueden reventar. Y si tú te encuentras a 180 decibeles, ese es el ruido que produce un misil. El ruido de este misil incluso puede matar a las personas. Es tan fuerte que algunas personas que se han expuesto a este ruido han fallecido. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.